Buenos días, Dios les bendiga. Me encuentro aquí junto a una persona que es muy conocida por bastantes personas, nuestro pastor Juan Carlos Valenzuela, a quien no veía personalmente hace casi 20 años. La última vez que coincidimos juntos en una actividad fue cuando era evangelista y lo invité a predicar a una iglesia que yo pastoreaba en el sur del país. Esta entrevista es en el marco de los 50 años del aniversario ministerial del obispo Hernán, la pastora Cecilia, actividad que vamos a realizar, si Dios quiere, 21 y 22 de junio en la localidad de Licanray, cerca de Villarrica, en el sur de Chile. He realizado bastantes entrevistas con personas que han acompañado el ministerio de mi padre durante estos 50 años y he aquí uno de los próceres, uno de los pioneros que conocí a mi padre antes de que fuera incluso ministro. Fuera de cámara me decía que conoció a mi padre cuando era líder de los jóvenes. Sí. Cuando usted y él eran jóvenes. Exactamente. Se llevan casi por la misma edad. Siempre mi padre ha tenido un aprecio, un recuerdo y oraciones por todas las personas que han sido parte de la historia de su ministerio. Sé que en una entrevista breve es imposible mencionar tantas anécdotas, pero a veces en Facebook, en el Facebook personal mío y en el de la iglesia, he compartido algunas fotos antiguas donde la gente se sorprende de ver al obispo Hernán flaco, ¿cierto? Con pantalones campana. Sí. Y personas que aparecen en esa foto, uno de ellos es el hermano Juan Carlos Valenzuela, que también aparece joven, con una melena abundante. Han pasado los años, pero se mantiene fiel, al pie del cañón, trabajando para el Señor como pastor, evangelista y como consejero de líderes, que eso es algo que la experiencia solamente entrega. Me gustaría, pastor, preguntarle sus palabras con respecto a la trayectoria del obispo Hernán, que usted lo conoce personalmente y ha trabajado con él. Bueno, para mí, Hernán Toledo siempre fue un hombre que traspasó fe, traspasó ese carácter de lucha que en la cual confió conmigo porque yo también era medio revolucionario entonces. Todavía me queda. Todavía me queda. Sí, sí, de todas maneras, porque Dios no cambia, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y creo que Hernán para mí ha sido un hombre que me he gozado al saber de él, porque su trayectoria ha sido fuerte, con la ayuda de Dios, obviamente, y creo que hasta el día de hoy para mí ha sido un recuerdo maravilloso de poder pensar de que un ministro, al encontrarnos y estamos en la batalla, y esto es ya hace más de 20 años, mucho más de 20 años, entonces es rico encontrar gente así, de que esto me motiva mucho más a mí, ¿no? Y para mí un crecimiento el doble mejor, porque estar vigente para mí es algo tremendo. Y conocer a Hernán Toledo como ministro para mí ha sido una grandeza, ¿no? un favor muy grande de parte de Dios, Sí. porque se espera de él toda la experiencia que se ha vivido en 50 años. No son 10 ni 15, son 50 años. Entonces, yo creo que el reconocimiento parte de lo que se está haciendo es algo maravilloso y yo le felicito de verdad de ese sentir en su corazón, porque se me viene a la mente, me dice Dios, que amarás a tu padre y a tu madre y tus días se alargarán en la tierra. Creo que lo que usted está haciendo hoy es una bendición, para ser una bendición para él, de sentirse orgulloso en el buen sentido de que ha servido a Dios y no en vano. Y eso es maravilloso. Yo me crié escuchando historias ministeriales de mi padre, desde joven, desde niño, y me mostraba las fotos y crecí en ese ambiente y siempre miré esas fotos y miré a gente como ustedes como héroes,
Aunque uno lee Hebreos 11 y aparecen los héroes de la fe, sí. hay gente que ya está muerta, Sí. gente que está en la historia. Los héroes de la fe, de carne y hueso, a quien la gente a veces suele atacar, Sí. porque somos humanos, fallamos, erramos. Exactamente. Pero como ayer entrevistaba también a otra persona, el pago de Chile. Sí. Creo que en el infierno va a haber una sección especial para los que fueron campeones en eso. Claro. Pero hay que reconocer a las personas y dentro de este reconocimiento entran personas como usted también, que empezaron jóvenes en el liderazgo. Usted pastoreó la bandera, Sí. después de que mi padre fue pastor de la bandera. Correcto. ¿Cómo fue esa experiencia? La experiencia fue bien buena, entre comillas, ¿no? Pero fue una vivencia muy buena, eso me ayudó mucho a mí a trabajar dentro del ministerio cómo se puede amar este asunto. Porque de lo malo hay que tomar lo bueno. Y de aquellas cosas que se pasaron, ¿no? Fue una experiencia tremenda. Víctor Lago, me acuerdo que estaba allí como tesorero y su esposa Aurora, ¿no? Ellos eran los líderes principales allí en ese entonces. Y al tiempo después ella reconoce, Juan Carlos fue mi pastor, después de todo lo que pasó, ¿no? Así que bueno, pero fue una bendición tremenda, una experiencia buena. En esa foto que yo he mostrado en los archivos, hay una foto donde van a Uruguay en tren. Sí. Esa foto usted me comentaba que era antes de que fueran todos nombrados pastores, eran líderes locales más que nada, sí. No tenían nombramientos como evangelistas, pastores, era un grupo de jóvenes que estaban en formación. Correcto, sí. ¿Cómo fue esa experiencia de viajar en tren en esos años? En el contexto de que fue hace casi 50 años, una época donde el país tenía una situación política y económica distinta. Sí, bueno, de ahí nos fuimos a Mendoza. ¿Quiénes fueron en ese grupo? En ese está Jorge Bustamante, está el pastor Toledo, está ¿cómo se llama? El pastor Willis. Siempre me olvida el Jorge Astorga. Luis y Fuentes. Estábamos ahí y hubo una anécdota muy buena, porque cuando nosotros llegamos a Buenos Aires, a Luis y Fuentes se le abre el maletín y él lo recoge rápidamente y arranca y se va donde están los hermanos. Yo quedo solo en medio de Buenos Aires, pero tremendo, y quedo solo buscándome, me andaban buscando yo mirando las pantallas. Fue una experiencia más o menos, casi me dejan botado. Bueno, después era la risa de ellos, obviamente, que Juan Carlos iba a cantar una canción para irse para volver nuevamente a Chile. Fue una experiencia buena. Y de ahí nos tomamos un barco, un barcaza era, para llegar a Uruguay. Y llegando allá, y ahí estuvimos casi 15 días en un estudio. Eso que usted menciona es súper importante porque, como he dicho en todas las entrevistas, a veces la gente mira por sobre el hombro a la persona. Como se lo dije fuera de cámara, puede decir, ¿quién es este viejito? Dice. Pero no respeta la trayectoria, no respeta de que si hoy día hay iglesias formadas, si hay templos, si hay lugares de culto, de reunión, tanto en la iglesia de Dios como en otros lugares donde otros líderes fueron a formar otros ministerios, es porque hubieron pioneros, es porque hubieron personas como mi padre, como el pastor Juan Carlos Valenzuela y como muchos otros que siendo jóvenes, con ese ímpetu y sin medir nada, se lanzaron a hacer el llamado que Dios había puesto en su corazón. Para ir terminando, pastor, sus últimas palabras con respecto a este aniversario de celebración de estos 50 años ministeriales. ¿Cuál es la experiencia que ha marcado? Yo sé que pueden haber muchas durante estos 50 años, y usted en distintas épocas trabajó con mi padre en el ministerio, pero ¿cuál es la que usted atesora más o más le impactó con respecto a haber trabajado con él, o del ministerio de él como pastor, como líder? Bueno, la experiencia fue
fue grande cuando supe de que él era supervisor del país. Y fue nombrado a Paraguay, si me acuerdo. Y para mí eso fue tremendo, fue una bendición tremenda, marcó, y yo me sentía muy feliz porque él había sido nombrado obispo y supervisor de Paraguay. Para mí fue una experiencia buena, porque éramos padres, éramos amigos, éramos hermanos, y donde podía comer el pan lo podíamos comer juntos, y eso es maravilloso. Sí. Me alegro que me haya dado su tiempo, porque sé que tenía un compromiso que atender, y igual ahora sigo mi ruta. Esta entrevista va a estar disponible en la página oficial de Pan de Vida, así que agradezco a todos los que me han enviado sus comentarios, sus deseos de participar de alguna manera de este aniversario. Así es que voy a dejar las últimas palabras, Pastor Juan Carlos, para que se dirija a los hermanos, Pastor, la pastora. Amén. Pastor Hernán, le doy un abrazo virtual y me alegro mucho de saber de usted, de que estamos todavía en la batalla. Un abrazo fraterno grande y un ósculo santo para todos. Dios les bendiga mucho. Amén. Dios les bendiga. Amén. Amén.